sea su alabanza. Todo el que tenga un Dios increíble le va a alabar de una manera increíble esta noche. Alguien dice amén. Tómele la mano a alguien y dígale: vamos a exaltar con todas las fuerzas al Dios increíble. Desde México para todas las naciones. 1, 2 y 3 arriba. Aleluya, gloria a Dios. Qué bendición estar un día más. Gracias por sintonizarnos, por estar conectados con nosotros. Les bendecimos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Espero que todos estén bien, ahí en casita, disfrutando este tiempo precioso que el Padre nos regala. Que sea un tiempo maravilloso para compartir con la familia de Cristo. Gracias por sintonizarnos. Por ahí estamos viendo al amado Jesús. Gracias, amado Jesús, te bendecimos. Eres una bendición en nuestras vidas. Y a la amada Jacqueline y a su hija preciosa, la bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Son una bendición en nuestras vidas. Por ahí está nuestra amada Aileen también, que te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amado Andrei, te bendecimos hasta Buenos Aires. Eres un joven de bendición para el cuerpo de Cristo. La amada Nenita también está por ahí conectada. La amada Gaby Villanueva. Y bendecimos a Dios, a todos ustedes que ya se están conectando. Gracias a Dios por este día. Hoy vamos a tener una enseñanza extraordinaria. Una enseñanza que nos va a edificar. Así que tome tiempo y comparta con alguien, amado, porque esta enseñanza le va a bendecir. Primero, va a traer claridad sobre muchas cosas en cuanto al reino de Dios, sobre el día exacto en el que nuestro Señor muere bíblicamente, con un estudio de la palabra. ¿Qué hizo Jesús en los 3 días que estuvo muerto? Algo bien precioso. Y sé que les va a bendecir y les va a edificar. Así que comparta la transmisión para que podamos llegar a muchos.
La intención de nosotros es que Cristo reciba gloria. No estamos interesados nosotros en figurar. Habrán notado que pronto quito la cámara y nos dedicamos a la palabra, porque es la palabra la que debe ser bendecida. Si quisiéramos figurar, estuviéramos con la cámara prendida en nuestra cara. Lo que queremos realmente es que Cristo reciba gloria, honra y alabanza. Aquel que es digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza y de toda adoración. Así que, mis amados, con alegría vamos a iniciar nuestra enseñanza de esta preciosa tarde. Volvemos a nuestro tema, a nuestro panes sin levadura. ¿Por qué? Porque este es el tiempo que nos ocupa y esto es lo que estamos celebrando para este tiempo. Panes sin levadura. Bendita sea la gloria de Jehová desde este lugar. Dice Pablo en 1 Corintios 5:8, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura de malicia y maldad, sino panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Así que si hay una manera como debemos celebrar los panes sin levadura, que es con sinceridad y con verdad. La primera enseñanza que tuvimos hace 4 días atrás fue sacando la levadura de la casa. Y vimos por qué tenía que ser sacada la levadura. Y vimos 4 tipos de levaduras. La levadura de los fariseos, la levadura de los saduceos, la levadura de Herodes y la levadura de la maldad. Y hace 2 días vimos la duración de la fiesta. Estas fiestas, hermano, la fiesta dura 7 días. ¿Por qué? Porque el sacerdote duraba 7 días consagrándose a la puerta del tabernáculo, comiendo pan sin levadura. Y ayer vimos esta poderosa enseñanza, el pan sin levadura con hierbas amargas. Decirle que todas estas enseñanzas las puedes encontrar en mi página en YouTube, Profeta Ever Cordero. Ahí vas a encontrar todas estas páginas. Entra al YouTube y dale ahí seguir y activa la campanita para que cuando subimos un video le pueda llegar a cada uno de ustedes. Bendecimos a la familia que se está conectando y este es nuestro tema del día de hoy: un pan sin levadura. Cristo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes cuál es ese pan sin levadura? Nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados que nos están viendo y escuchando, bendecimos a la amada Emma y al amado Carlitos. Carlitos, extraño predicar sin interrupciones, hermano. Te extrañamos. Bendecimos a la amada Nidia Brenes que nos acompaña, mujer de Dios de nuestra infancia. Y a la amada Joana Suárez, también de San Vito de Cotobruz, nuestra tierra natal. Y amados, mira, dice Hebreos capítulo 4, verso 15, que Cristo es un pan sin levadura, porque no tenemos un sacerdote, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. ¿En qué fue tentado? En todo, según nuestra semejanza, pero con una diferencia: sin pecado, sin pecado. Y también Salmos 16, verso 1 dice: porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y este es nuestro tema del día de hoy, amados hermanos: un grano de trigo en la sepultura. Un grano de trigo en la sepultura. El padre comparó a su hijo con un grano que iba a ser sembrado y a los 3 días ese grano de trigo nace. Así que abra su corazón y habla su oído, porque sé que les va a bendecir. Bendecimos al amado Leonardo Brenes. Tenemos que ir para que nos haga otra guitarra, amado, porque sos un excelente artista.
Bendecimos al profeta Walmart que se está conectando con nosotros, hombre acrisolado para este tiempo. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Un grano de trigo en la sepultura. Esta enseñanza le va a bendecir, así que compártala porque sé que va a ser de bendición. No se predica todos los días este tipo de enseñanzas. Así que bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo y oramos para iniciar. Padre, que esta enseñanza tu Hijo reciba gloria, honra y alabanza. Permite que lo que hagamos sea de palabra o de hecho para tu gloria y para tu honra. Y permite que el pueblo sea edificado en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Mira este pasaje de Juan 12, verso 24. De cierto, cierto digo, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Mira que la Biblia no dice que sí los granos, sino que dice sí el grano. Así que deme ahí un me gusta, dele un corazoncito si usted cree que Jesús es ese grano de trigo. Porque dice, de cierto digo que sí, Él es un grano, es Cristo el grano de trigo. Y ese grano de trigo cayó a la tierra y murió para no quedar solo, sino para llevar fruto. Déjeme explicárselo. Un grano de trigo, nuestro Señor Jesucristo. Vea, qué tremendo, hermano. Juan 1:18 dice que ese grano de trigo, Jesucristo, era el único grano del Padre. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el cielo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesucristo era el único grano que tenía el Padre. Hermano, a mí me impresiona la fe del Padre. Solamente tenía un grano. Solamente un grano tenía. Y con ese grano se multiplicó como la arena del mar. A Dios nadie le vio jamás. Pero Él tenía un único hijo, un único grano. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Y ese grano cae a tierra. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mira qué impresionante. Aquel único grano de trigo, el unigénito del Padre, lo puso en la tierra y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y sigue diciendo, el único grano de trigo. Qué impresionante es nuestro Maestro. Él dio su único hijo. Él creyó que ese hijo lo podía multiplicar, que ese hijo podía hacer que se multiplicara. Bendito sea el Señor. Cuánta fe había en el Padre. Muchas veces a nosotros nos cuesta sembrar y dar, hermano, cuando tenemos 5, 10, 20 mil. El Padre solamente tenía un grano y decidió sembrarlo. Mira qué tremendo, hermano, lo que dice, ese grano de trigo se multiplicó, Romanos 8:29, porque los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él era el unigénito, Él era el único Hijo. Y el Padre lo sembró, ¿para qué? Para que Él fuera el primogénito. Primogénito significa que hay más hijos. El Padre por eso lo sembró. El Padre solamente tenía un hijo, pero Él quería tener más hijos. Así que sembró a su Hijo en la tierra. Vino y murió en la cruz del Calvario para que fuéramos muchos hermanos. Bendita sea la gloria del Señor. Así que vea, un grano de trigo dura 3 días para nacer. Un grano de trigo usted lo siembra y a los 3 días en condiciones normales va a nacer. Esto fue lo que ocurrió en la sepultura de Cristo. Fue sembrado y al 3er día resucitó. Un grano de trigo, la preparación para la siembra. Déjeme entrar en materia. Dice la palabra del Señor que era la hora tercera, las 9 de la mañana, cuando le crucificaron. En Marcos capítulo 15, verso 25. Las 9 de la mañana. Ahora, este es un diagrama que lo vamos a estar viendo durante toda la enseñanza. Esta enseñanza nos va a marcar acá
la hora de las 9 de la mañana. Hemos partido este día, el día 14 de Nisan, el día en que Jesús murió como Cordero Pascual, el miércoles de la semana, de esta semana. Aquí era la hora tercera, las 9 de la mañana, cuando le crucificaron. Y vamos a tener un día, 2 días, 3 días y una noche, y el día que sigue que resucita. Este diagrama es importante que usted lo pueda entender. Entonces tenemos claramente que ese día, cuando le crucificaron, era miércoles a las 9 de la mañana. Usted me va a poder entender a medida que avanzamos en el estudio. Abra sus ojos y entienda. Dice la palabra, Mateo 27:45, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Si la hora novena son las 3 de la tarde, la hora sexta son el mediodía. Entonces vea, lo crucificaron a las 9 de la mañana y al mediodía. A la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra, y esas tinieblas duraron 3 horas hasta la hora sexta. Y desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas sobre la faz de la tierra. Estamos preparándonos para sembrar el grano. Escucha. Y ahora el grano está listo para sembrar. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Mas cuando llegaron a Jesús, dice Juan 19:33 y 34, porque Pilato ordenó que les quebraran las piernas. Cuando llegaron a Jesús, como vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abría el costado con una lanza, y al instante salió agua y sangre. Más o menos, estamos hablando de las 3 de la tarde. Por ahí de las 3 de la tarde el grano está listo para morir, el grano está listo para ser sembrado. Mas cuando llegaron a Jesús, vieron que ya había muerto, más o menos alrededor de las 3 de la tarde, minutos más, minutos menos. Y ahora tenemos el grano listo para sembrar. El grano de trigo y los sembradores. Mira quiénes iban a sembrar ese grano. La Biblia nos habla de 2 hombres que hicieron esa tarea. Juan 19:38. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de nuestro Señor, pero secretamente, por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo. Mientras que Pilato, que José de Arimatea estaba haciendo los trámites, también estaba allí Nicodemo. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús por la noche, en Juan capítulo 3, vino trayendo un compuesto de mirra y de óleos como de 100 libras. Así que tenemos 2 sembradores que van a sembrar este grano, José de Arimatea y Nicodemo. Ambos 2 líderes importantes del pueblo judío. El grano de trigo en el campo. ¿Qué necesitamos para sembrar un grano? Necesitamos, amada Julia Villanueva, necesitamos un campo para sembrar ese grano. Entonces, ¿dónde es sembrado ese campo? Dice la palabra, Juan 19:34, en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro, un lugar para el grano. Un sepulcro nuevo, en el cual no se había puesto ninguno. Y allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. José de Arimatea había preparado la sepultura para él, pero realmente la preparó para Jesús. Y dice José, compró una sábana, y quitándolo de la cruz, bajándolo de la cruz, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos ahora: ¿a qué hora se hizo la siembra? ¿A qué hora se sembró ese grano? Dígame, amado Emanuel Flores, usted que es inteligente y estudio la palabra. Amada Ana Iris, ¿a qué hora sembraron ese grano? Amada Noilin, ¿a qué hora sembraron ese grano?
Dice la palabra, Nueva Traducción del Viviente, Mateo 27:57. Al acercarse la noche, un hombre rico de Arimatea, que se había convertido en seguidor de Jesús, tomó el cuerpo. Dice Mateo 27:61. Tanto María Magdalena como la otra María estaban sentadas al frente a la tumba y observaban. Si todavía podían observar, todavía había luz. No era tan oscuro, porque el tema es que tenían que enterrarlo antes de las 6 de la tarde, porque a las 6 de la tarde empezaba el día sagrado. Entonces todavía había luz. Otro más. Vea esto, Lucas 23:55 nos dice: y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto el cuerpo. Para usted ver en una cueva cómo ponen el cuerpo, todavía tiene que haber un grado de luz. Así que un grano de trigo la siembra. Y dice la palabra, Marcos 15:46, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro, y ahí siembran el grano de trigo. Ya el grano está puesto en la tierra. Ya el grano está puesto en la tierra. ¿Qué hora era? Acá estamos. A las 9 lo crucificaron. A las 12 del día hubo tinieblas sobre la faz de la tierra. A las 3 de la tarde terminaron las tinieblas y vinieron los soldados y le abrieron el costado y ya estaba muerto. No hubo necesidad de quebrarle las piernas. 2 horas se tardó entre la muerte y que Pilato autorizara bajarlo, y alrededor de las 5:30 de la tarde, al rayar la hora última para poder sembrarlo antes de que pudieran comer la Pascua, entonces lo pusieron en un sepulcro que estaba en una peña. Y quiero decirles que tanto José de Arimatea como Nicodemo no pudieron celebrar la Pascua porque se habían contaminado con muertos. Ese fue el precio que ellos pagaron para sembrar el cuerpo de nuestro Señor y para sembrar el grano. Ahora vea, escúchame, un grano de trigo, el primer día de la siembra de ese grano, 3 días va a durar ese grano. Escúchame, abre tus ojos y entiende. Un grano de trigo, el primer día de la siembra. Dice que era un día de reposo de gran solemnidad. ¿Dónde dice eso? En Juan 19:31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que quebrase las piernas y fueran quitados de allí. Vea que no era un día de reposo normal. Aquel día de reposo era de gran solemnidad. Todos los días de reposo son solemnes, pero este era un día de reposo más solemne. Dice mi amado Walmart 5:40, por ahí tiene que haber andado la hora, mi amado Walmart. Ahora vea, continúa conmigo. Juan 18:28 nos da este detalle. Era un día de reposo de gran solemnidad. Llevaron a Jesús a la casa de Caifás, al pretorio. Era de mañana. Y ellos no entraron en el pretorio, los judíos, para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Esto nos dice que el día que teníamos acá, el día de reposo, el día que entra una vez que Jesús muere, no es un día de reposo normal, es el día de reposo de la Pascua. Ahora, si usted entiende Biblia y si usted estudia la palabra del Señor, usted se da cuenta que Levítico 23, verso 67 dice: a los 15 días de este mes, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, a Jehová 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día, o sea el 15, tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Otra vez,
Este día 15 era un día de reposo de gran solemnidad. Ningún trabajo de siervo haré. No importa el día que cayera ese día. Si fuera, podía caer cualquier día de la semana, porque el mes inicia en el movimiento de la luna. A cualquier día de la semana que fuera, ese día era de gran solemnidad. Entonces, con esta información usted entiende que Jesús muere acá, lo entierran a las 5:40 de la tarde, inmediatamente sale un día de reposo, un sábado anual, no un sábado semanal, sino un sábado anual, el 15 de Nisan. ¿Qué día estamos? 15 de Nisan, sábado anual. ¿Qué día es? Miércoles y jueves. Recuérdese que los días judíos, los días del Señor, los calendarios del Señor inician tarde y mañana. Y fue la tarde y la mañana, un día, es un misterio, como el esposo y la esposa son una sola carne, pero es un solo día. Tarde y mañana, un día. Para nosotros es mañana y tarde. Por eso es que no entendemos muchas cosas. Así que tenemos claros, el día que siembran a nuestro maestro es un día de reposo, un sábado anual, el 15 de Nisan. Ahora vea, continuamos. Un grano de trigo. Ahora esto estaba pasando en lo natural. Ahora, ¿qué está pasando en lo espiritual? Déjeme decirle qué pasó en lo espiritual. Y vamos a ir en esas dos dimensiones. ¿Qué pasaba en lo natural y qué pasaba en lo espiritual? Lo primero que pasa es que Jesús entra al mundo espiritual. Lucas 23:46 dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Y a dónde entró? Al mundo de los espíritus. Fue llevado por los ángeles. Vea esto. Camino al paraíso. Lucas 23:42 al 43 dice que había un hombre que estaba muriendo con Jesús, siendo crucificado con él. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto, hoy. ¿Cuándo? No mañana, no pasado mañana, no en 3 días, hoy. El día que estaba muriendo, el 14 de Nisan, hoy, estarías conmigo en el paraíso. Ahora la pregunta que tengo para ustedes es: ¿cuál paraíso? ¿Cuál paraíso? Amados que me están viendo, ¿cuál paraíso? ¿A cuál paraíso le dijo Jesús al ladrón que moría a la par de él que iba a ir? Déjeme aclarárselo. No al paraíso donde mora Dios, porque Apocalipsis 2:7 dice: el que tiene oído, oiga. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere yo le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Este es el paraíso de Dios. Pero vea, cuando Jesús resucita, en Juan 20:17, le dijo a María Magdalena, Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. No se refería al paraíso del cielo, porque Jesús no ha ido al Padre en esos días. Mas ve a mis hermanos, Jesús no había subido al Padre. Entonces la pregunta es: ¿dónde fue? ¿Dónde fue? Mira esto. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Al seno, al paraíso al que Jesús le dijo: hoy estarás conmigo, se tiene que ver con lo que en la Biblia se llama el seno de Abraham. No quedaba en el cielo, quedaba en las profundidades de la tierra. No queda en el cielo, queda en las profundidades de la tierra. A este paraíso es que Jesús se refiere. Obviamente, hermano, tiene una explicación espiritual. Aquel hombre pudo retornar a la condición que tenía Adán en el paraíso. Y ahora es una condición espiritual, pero en lo natural, Jesús, ¿dónde va? Es al seno de Abraham.
Hechos 17, verso 30, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora, ves que la cruz lo cambió todo, algo pasó ahora, los tiempos de la ignorancia, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Esta palabra en el griego, habiendo pasado por alto, es una palabra judicial, que es jupereído, algo así, que significa suspensión de juicio o retención de castigo. Esto se daba cuando se consideraba que un acusado en el futuro iba a presentarse evidencia de que él fuera dejado libre. Entonces es como la figura que nosotros tenemos hoy de casa por cárcel. Había una generación, que la vamos a estudiar más adelante, que se les había dado casa por cárcel en el seno de Abraham. Así que, mi amado Rodrigo Rodríguez, al paraíso donde el Señor va, no es al paraíso de Dios, sino al paraíso del seno de Abraham. ¿Por qué se le llama el seno de Abraham y no se llama el seno de Adán? O el seno de Abel, que fue el que primer justo, o el seno de Enoc. ¿Por qué? Porque la Biblia determina esto sobre Abraham en Génesis 15:6. Y creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Y creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. El creer a Abraham se le tomó como una justicia. Y Habacuc 2:4 establece una verdad: mas el justo por la fe vivirá. En el Antiguo Testamento fueron salvos por fe. Nadie pudo cumplir la ley como para ser salvo por la ley, solo Jesucristo. Y ahora también, por causa de Jesucristo y por fe, somos salvos. Y es por eso que el apóstol decía: pues la salvación es por fe, es por don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora inicia un juicio en el mundo espiritual. Ponga cuidado porque esto es importante. Juan 12:31. Jesús dijo esto: ahora, cuando se le anunció que la señal que vinieron unos hombres a buscarlo, y esa era la señal del tiempo de su muerte, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. Hay gente que nunca hizo transición en la cruz y piensa que Satanás sigue siendo el príncipe de este mundo. Pero eso se le llama antes de la cruz. Después de la cruz, la Biblia habla otra cosa, porque vino un juicio. En ese juicio él acusó a Dios, pero salió él lesionado. Sígame conmigo en esta enseñanza que le va a aclarar. Ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. ¿Afuera de dónde? Afuera de aquel reino que le dijo a Jesús cuando hizo la tentación. Y le dijo: toda esta potestad me ha sido dada y a quien quiero la doy. Pero va a ser echado fuera de ese reino. Dice Jesús en Juan 14:30: no hablaré ya más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. En aquel juicio que se celebraba el primer día que Jesús murió, se buscaba evidencia contra Jesús. Se buscaba evidencia contra Jesús. Pero Jesús estaba seguro de una cosa: Satanás no iba a encontrar nada en él, porque el príncipe de este mundo no tiene nada. ¿Qué tenía? Nada en mí. Mas no hablaré mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Así que Satanás por 3 días busca evidencia que condene a Jesús a quedarse preso, pero no la encuentra. ¿Qué evidencia está buscando? Un marco jurídico. Mateo 5:17 dice: Jesús dijo: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir la ley. Él no vino a abrogar la ley, él vino a cumplirla. Él fue el único, hermano, que la cumplió, y como él la cumplió, me la atribuye a mí, que yo también la he cumplido, porque él la cumplió. Se le buscó evidencia durante 3 días. Satanás trató de acusarlo de lo que establece la ley, de fornicación, de robar, de mentir, y no encontró evidencia para culpar a nuestro maestro. Vamos al segundo día. El segundo día
del grano de trigo en la tierra. El grano de trigo en tierra. El segundo día. Primera noche es llegado y se le presenta la acusación. El segundo día. Abra sus ojos y entienda. Mateo 27, versos 62 al 63 dice, al día siguiente. ¿Al día siguiente de qué? Al día siguiente del día de la gran solemnidad. Al día siguiente de la Pascua. Que es después de la preparación. Se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viniendo aún, después de 3 días resucitaré. Los fariseos no hubieran ido a Jesús en el día de reposo, no podían ir, era trabajo. Ellos fueron después del día de reposo, después del día de gran solemnidad. Estamos hablando del segundo día. En ese tercer día, Mateo 27, 64, en el segundo día, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. Era el segundo día. Solamente pedían que se custodiara ese día y el día que siguiente. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. El grano de trigo aporcado. Yo no sé si alguno me entenderá esa frase. Eso es echarle más tierra para que el grano crezca. Eso hacemos para echarle tierra a las raíces. Y dice Mateo 27, 65 al 66, y Pilato les dijo, he aquí tenéis una guardia, id y asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Así que hay 2 sellos. El primer sello es un sello como el que están poniendo ahora en los negocios, un sello de la municipalidad, un sello del Imperio Romano, un sello que impedía que la piedra fuera removida. La piedra podía ser removida por la fuerza, como usted puede llegar a quitar un sello de papel, pero ibas a tener un problema con el imperio. Así que número 1, se sella la piedra, y número 2, se pone una guardia. Así que entonces tiene 2 sellos. Dice Mateo 16:1, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, la madre de Jacobo y Salomé, compraron especies aromáticas para ir a ungirle. ¿Cuándo? En el día 1, en el 14 de Nisan lo vieron morir. Pero el 15 no pudieron hacer nada porque era día de reposo. Todo estaba cerrado. No podían comprar nada y ellas mismas estaban sujetas a la ley. Pero cuando pasó el día de reposo, María Magdalena y María, la madre de Jacobo y Salomé, compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Estas especies tenían que ser preparadas. Estas especies tenían que ser trabajadas. No era como ahora que usted va y compra algo y ya está listo. No, tenían que ir, hermano, y machacar las especies y prepararlos. Eso le iba a tardar un día a ellas. Entonces vea y entienda. Jesús muere aquí. Es sepultado aquí a las 5 de la tarde del día 14 de Nisan. El día 15 es un sábado anual, de acuerdo a Levítico 23, verso 7. En el día siguiente, que es viernes, Pilato manda sellar el sepulcro, de acuerdo a Mateo 27, 66, y las mujeres compran especies para el sepulcro. Recuerda que cuando van el día de la resurrección, van de mañana, de madrugada, así que no puede ser este día. Tenían que preparar las especies. Así que estamos viernes ahora. ¿Están entendiendo? La palabra de Dios es clara. Lo que cuesta es explicarla, hermano, pero es clara. Hay que comer Biblia, hay que ser un apasionado de la palabra, hay que ser un hombre que vive para el Señor y para la gloria de Él, para darle gloria, honra a Él. Y no te estoy diciendo que yo sea alguien porque yo nací para coger café, hermano, pero la gracia de Dios nos ha ayudado a entender la palabra y le damos toda la gloria y la honra al único que se la merece. El segundo día en lo espiritual. ¿Qué está pasando en ese segundo día? Que Jesús está enterrado. Efesios 4:9 dice que bajó a las partes más bajas de la tierra. ¿Y esto de qué subió? ¿Qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Primero subió, pero luego descendió.
a las partes más bajas de la tierra. Y Mateo capítulo 12, verso 40 dice que el Hijo del Hombre está en el corazón de la tierra. Porque como estuvo Jonás en el corazón, en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. ¿Cuánto era la señal? 3 días, 3 noches. Como estuvo en el vientre del pez 3 días, 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días, 3 noches. No puede ser como dicen la tradición, hermano, que a usted le enseñaron. Se murió el viernes por la noche, el jueves la noche y el domingo resucitó. No, la Biblia dice claramente que Jesús iba a estar 3 días, 3 noches. Jesús dijo el día tiene 12 horas, así que estaba hablando de 24 horas de día, o sea 72 horas. Jesús tenía que pasar más de 72 horas en la cruz. Abra sus ojos. Vamos al tercer día. ¿Qué pasó en el tercer día? Vea esto. Dice la palabra: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, ¿ves? Al amanecer, pasado el día de reposo, el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María al ver al sepulcro. ¿Cómo sabemos qué día es Porque Jesús resucitó el primer día de la semana. Aquí dice claro, primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Para nosotros lunes. Y él dice que el día anterior era día de reposo. Vea, acá estamos. Este día es día de reposo semanal. Este es un día de reposo anual. Este es un día de reposo semanal. Mateo 28:1 nos lo afirma. Entonces, acá tenemos, Jesús muere a las 5 de la tarde, una noche, 2 noches, 3 noches, un día, 2 días, 3 días. Acabamos sábado. Ves que nuestro maestro murió el 14 de Nisan, el día que moría el Cordero Pascual. El primer día en la sepultura fue el 15 de Nisan, el día de un sábado anual. El 16 de Nisan mandan a sellar el sepulcro y las mujeres compran las especies. Ahora, no pudieron ir a ungir el cuerpo porque era día de reposo y no podían hacer tarea. Así que tienen que preparar las especies, pero dejarlas porque este es un día de reposo. Ahora, el grano de trigo, el tercer día en el mundo espiritual. ¿Qué está haciendo ese grano de trigo en el mundo espiritual? ¿Qué hacía Jesús los días de reposo? Pregunto, ¿qué hacía Jesús los días de reposo? Mateo 1:21. Y entrando en Capernaum, en los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. ¿Qué hacía Jesús en los días de reposo? Predicaba, enseñaba. Ahora vea lo que está haciendo Jesús. Primera de Pedro 3, 18 al 20. Predicando a los espíritus encarcelados. Pero él resucitó para vivir como espíritu. Y de esta manera, como espíritu, fue a anunciar su victoria a los espíritus que estaban presos. Eran los espíritus de los que desobedecieron a Dios en los tiempos de Noé. Bendita sea la gloria de nuestro Señor. ¿Qué está haciendo nuestro Señor? Está predicándole el evangelio a aquellos que no creyeron en él en los tiempos de Noé. Ahí está claro, hermano. En la versión de la palabra, primera de Pedro 3, 18 y 20, búsquelo en su Biblia. Pero él resucitó como espíritu y estando como espíritu fue a anunciar su victoria a los espíritus que estaban presos. Eran los espíritus de los que desobedecieron a Dios en los tiempos de Noé. Ahora vea que dice que fue a anunciar su victoria. No dice que fue a predicarle salvación. Porque la palabra hebrea que se usa no es evangelistais, no es laleo, no es hablar buenas nuevas, sino es keruso, que significa dar un mensaje del rey. Ahora vea,
Lucas 16, 24 nos vuelve a ubicar en esa parte el seno de Abraham. Entonces él, dando voces, el rico dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Estos están siendo atormentados. A esto Jesús fue y les dio un mensaje: yo soy el que ustedes rechazaron, yo soy el que iba a venir, el que iba a morir, el que iba a pagar el precio, pero ustedes me rechazaron. Yo soy la imagen de aquella arca que les podía haber salvado. Así que le predicó a los consolados, pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero este ahora es consolado y aquí tú eres atormentado. Quiero que entienda algo. Mira que el mundo espiritual funciona diferente al natural. ¿Cuál era el nombre del rico? El rico no tiene nombre. En nuestro tiempo, como vivimos, aquí los ricos tienen nombre: don Julano, y los llagosos, los hombres, los indigentes no tienen nombre. Pero déjame decirle que Lázaro tenía nombre. ¿Sabe por qué Lázaro tenía nombre? Porque el nombre de Lázaro estaba escrito en el libro de la vida. ¿Y sabe por qué el rico no tenía nombre? Porque su nombre había sido borrado del libro de la vida. Viva esta vida de manera de que su nombre no sea borrado del libro de la vida. Vea lo que dice 1 de Pedro 4, 5 al 6. El juez que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque para eso anunció Cristo las buenas noticias aún a los muertos. Aleluya. ¿Qué estaba haciendo Jesús en el día de reposo? Estaba anunciando la buena noticia a los muertos, para que después de que Dios los juzgue por lo que hicieron en sus vidas, sus espíritus puedan vivir con Dios. ¿De quiénes están hablando? De los que estaban encerrados, prisioneros en lo que se llamaba el seno de Abraham. Jesús predicó dos mensajes ese sábado: uno a los que se habían perdido, y otros a los que habían sido, los que estaban siendo consolados y los que estaban siendo atormentados. Para los que estaban siendo atormentados les dijo: yo soy el que ustedes se perdieron. Pero aquellos que creyeron en él, aquellos que estaban en el seno de Abraham, ¿sabes qué les dijo? Yo soy aquel cordero por el que ustedes hacían el ceremonial. Yo soy aquel cordero que les trajo fe. Yo soy aquel cordero que ustedes repetidamente sacrificaban. Ahora el pago va a ser hecho completo. Ahora yo limpio su pecado y quito su maldad. Lucas 16, verso 26. Además de esto, una gran cima está puesta entre vosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Y Hebreos dice que está establecido para el hombre que muera una sola vez, y después de esto el juicio. Ahora déjeme entrar a lo bueno. Un grano de trigo el cuarto día por la noche. ¿Qué ocurrió el cuarto día por la noche? Abra sus ojos porque esto se va a poner bueno. Génesis 40, verso 19 dice: ¿por qué duró el juicio 3 días? Porque al cabo de 3 días, en Génesis se profetiza: al cabo de 3 días quitará Faraón la cabeza de sobre ti y te hará ahorcar en la horca, y las aves del cielo comerán tu carne. Y ustedes saben, no los puse todo, el copero iba a ser levantado delante del rey. Esta es una sombra de que el juicio iba a durar 3 días. Y siguen las sombras. Esther capítulo 5, verso 1. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, frente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono, y el aposento real frente a la puerta del aposento. Y ahí está otra figura de que iba a durar 3 días. Aquí hay otra figura. Cristo muere, el Cordero Pascual muere en Pascua. Y 3 días después ellos están frente al Mar Rojo. Y di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de la boca del desfiladero. Pi-Hahirot significa la boca del desfiladero. Entre Migdol, que significa gloria, y el mar hacia Baal Zephón, que significa el Señor de la destrucción.
delante de él acamparé junto a él, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Así decía Satanás de Jesús, está encerrado en el seno de Abraham, lo ha encerrado. Ahí mismo, en la misma figura de la palabra se establece esto. Pero vea, se le vino la noche a Satanás. Se le vino la noche a Satanás cuando llegó la noche. Éxodo 14:20 establece: y iba entre el campamento de los egipcios, o sea, el campamento de Satanás, y el campamento de Israel, o sea, el campamento de Dios. Y era nube de tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y a toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Vea lo que pasó en esa noche. Así que déjame ubicarse. Mira, estamos acá. Ya han pasado los 3 días. Primer día, sábado anual. Segundo día, sellan al sepulcro. Tercer día era día de reposo. Y ahora estamos en la noche después de que se han cumplido los 3 días. Conforme a la señal de Jonás, 1, 2, 3 noches. 1, 2, 3 días. Y ahora estamos de noche. Toda aquella noche, hermano, hay un juicio celebrándose. Ahora vea. Conclusiones finales. En las conclusiones finales se saca de la manga nuestro Señor lo que la Biblia llama el misterio que estaba oculto desde los siglos y las edades, pero ahora se manifestó. Y le sacan a Satanás algo que él nunca había pensado, que su comida del árbol del conocimiento del bien y del mal nunca había entendido, el misterio que estaba oculto desde los siglos y las edades. Y dice la palabra: bendito sea mi Maestro eterno. Colosenses 2:7. La sabiduría de nuestras palabras que proceden de Dios consisten en la revelación del plan secreto que Dios mismo había mantenido oculto, pero que tenía preparado desde toda la eternidad para nuestra gloria. Se descubre el secreto escondido desde antes de la fundación del mundo en aquella noche. ¿Cuál era? Que Cristo iba a morir sin pecado por los pecados del mundo. Que el Hijo de Dios, el unigénito, iba a ser sembrado. Dice la palabra en 1 de Corintios 2:8. Claro está que este plan inteligente de Dios no lo entendió ninguno de los gobernantes del mundo. Si lo hubieran entendido, no habían matado en la cruz a nuestro Señor, quien es el dueño de la vida. Satanás no entendió, hermano, que con la muerte de Jesús cuando él tramó la muerte de Jesús, nunca imaginó que estaba trayendo su propio castigo y su propio juicio y su propia derrota y la derrota de su imperio. Bendita sea nuestro Señor Jesucristo. Y a la noche se le viene a Satanás en esa noche, y el cielo está listo para dictar sentencia. Escuche la sentencia. Aleluya. Juan 16, verso 11 dice que el Espíritu Santo vendría para convencer al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Y dice, de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Bendito sea nuestro Dios. Muchos de ustedes están pensando y esperando que el príncipe de este siglo sea juzgado. No, la Biblia me dice que el Espíritu Santo va a trabajar en usted como trabajó en mí, para que entendamos que el príncipe ha sido ya juzgado. Hechos 2:24. Se ordena la liberación del acusado, pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Así que la sentencia que se da es que se liberte a nuestro maestro, que se le deje libre y que se vuelva a la vida. Sigue la sentencia. Hebreos 2:14. Puesto que los hijos participaron de carne y sangre, también él experimentó la misma condición al morir. Le quitó su poder
al que reinaba por medio de la muerte. Y ahora le quitan el poder al diablo que tiene sobre la muerte. Y sigue la sentencia. Apocalipsis 1:18. Yo soy el que vive y estuvo muerto, pero mira, ahora estoy vivo para siempre y tengo mi poder, las llaves de la muerte y de la tumba. Ahora se le entregan a Jesús las llaves de la muerte a Cristo. Él dice, yo tengo el poder y las llaves, tengo en el poder las llaves de la muerte y del Hades. Efesios capítulo 4, verso 8 y 9. Esto solamente para no dejarlos ahí, porque ese es el tema de mañana. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad aquellos que estaban presos en el seno de Abraham antes de Jesús morir. Ahora los trasladan al cielo, llevó cautivo a la cautividad. Sigue la sentencia. Se anula el acta que fue hecho cuando Adán pecó. Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Bendito sea nuestro Señor. Se le retira la potestad. Colosenses 2:15, de esta manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Se le retira la potestad y dice la palabra, se ordena el desalojo. Colosenses 2:15, despojando a los principados y a las potestades, les exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esa palabra despojar significa también desarmar. Colosenses 2:15, se hace un desfile de victoria. Dios le quitó el poder a los espíritus que tienen poder y por medio de Cristo los humilló delante de todos al pasearlos como prisioneros en desfile victorioso. Esta imagen es tomada del Imperio Romano. Cuando el Imperio Romano conquistaba una ciudad, traía sus reyes, traía sus guerreros amarrados del cuello y los arrastraba y los pasaban por todo Roma, y los ciudadanos de Roma les tiraban tomates y hacían escarnio de ellos. Ese fue, mi amado hermano, el desfile victorioso que hubo en la cruz. Después de la cruz, en la noche del tercer día, cuando mi Señor es declarado victorioso. Mateo 28:18, se le entrega la potestad al Cristo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Estamos revisando la sentencia que se dicta contra Satanás. Hebreos 2:8. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no le sea sujeto a él. Pero todavía no vemos. Pero el hecho de que no veamos que todas las cosas le están sujetas no significa que todas las cosas no le estén sujetas. Le sujetó todas las cosas debajo de los pies a Cristo. Continúa la sentencia. Vea la sombra de Leviatán. Job 41, verso 1 al 5. Puedes capturar a Leviatán. ¿Qué es lo que ocurrió a Satanás? Lo capturaron con un anzuelo, o poner lazo alrededor de su quijada. Le pusieron un lazo alrededor de su quijada en esa noche. Puedes atar su nariz con una cuerda o atravesar su boca con una estaca. Lo ataron su nariz y le atravesaron la boca con una estaca. ¿Te rogará misericordia o suplicará compasión? Aquella noche Satanás suplicaba misericordia y suplicaba compasión. Oh, abra sus ojos y entienda. ¿Querrá trabajar para ti y ser tu esclavo toda la vida? Puedes hacer de él una mascota, como un pájaro, y darlo a tus niñas para que jueguen con él. Eso es lo que hicieron con Satanás. Lo hicieron esclavo, una mascota, y se lo entregaron a la iglesia para que juegue con él. Ahora vea, Efesios 2:2 dice que se le asignó nuevas funciones al prisionero, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ahora queda suspendido, operando en un nivel de aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, y se le asignan los hijos de desobediencia para trabajar. Ya no puede trabajar sobre toda la gente, puede trabajar sobre los hijos de desobediencia únicamente. Su función, primera de Tito 1:20 nos lo dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro.
Himeneo es el dios falso de las bodas, y Alejandro es el defensor de los hombres, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ahora Satanás se va a encargar de enseñar a la gente a no blasfemar. Él es un buen diablo. Cuando te sales, él te manda derechito al Padre. Esa es su función. Se crean dos reinos, Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y eso es lo que hacemos cuando predicamos. Trasladamos a la gente del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Hay un sistema, hay una esquina donde se relegó a Satanás a ser un esclavo del Señor en el sistema del mundo, pero nosotros somos de Dios. Se crean límites. Primera de Juan 5:18, y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Y si usted practica el pecado, va a ir al otro reino. Pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda. Es imposible que Satanás pueda tocar a un hijo de Dios, porque el que es engendrado tiene la sangre. Dios le guarda y el maligno no le toca. Satanás no puede tocar a los hijos de Dios. Se le asigna un nombre a Cristo, Filipenses 2:9-11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que es en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Se le asigna un lugar a Cristo. Primera de Pedro 3:2, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades, potestades, Satanás y su sistema. Ay, ay, ay. El grano de trigo, el cuarto día. ¿Qué ocurrió ese cuarto día? Marcos capítulo 8, verso 31. Después de los 3 días, comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar, ojo, después de 3 días. Después de 3 días. Esta palabra después también la dijeron los ancianos cuando le pidieron a Pilato que Jesús había dicho que resucitaría después de 3 días. Mateo 28, verso 2 dice, hubo un gran terremoto. Claro, hermano, había una tremenda victoria en la tierra, debajo de la tierra. Hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Esto nos enseña que la autoridad del cielo es mayor que el de la tierra. Que habían puesto un sello romano para que no removieran la piedra, pero Dios la rompió, un ángel de Dios la rompió. Y hay sellos que te han puesto en la vida, hermano, que solo Dios las puede romper. Hay sellos que han puesto para que usted no avance, que solamente Dios las puede remover. Y dice, muy de mañana, el primer día de la semana. ¿Ves? El primer día de la semana. ¿Cuándo es el primer día de la semana? Lunes. Vinieron al sepulcro, ya había salido el sol. Eso nos dice Marcos 16:2. Juan 21 dice, el primer día de la semana, lunes, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro. ¿Ves que ese día no fue el día que ella fue a comprar especies porque estaba oscuro, todo estaba cerrado? Estamos hablando de 2000 años atrás, hermano, no estamos hablando del tiempo de hoy, que puedes ir al Walmart a medianoche. Bueno, ahora no, porque estamos en cuarentena. Al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Así que cuando fue quitada la piedra, cuando apareció el ángel, hermano, al amanecer, el ángel fue y removió la piedra. Y estaba allí María Magdalena y la otra María sentada delante del sepulcro. Esto lo estoy recordando para que usted entienda que María Magdalena sabía cuál era el sepulcro, no estaba equivocada de su lugar. Ella era un testigo clave. Así que entienda, vuelvo a mi tema. Jesús muere el 14 de Nisan, el día que muere el Cordero Pascual. Aquí, a las 5 de la tarde lo entierran y tenemos el primer día. Era un sábado anual,
de acuerdo a Levítico 23, verso 7. Ese día, en lo natural, es un día de reposo. No se puede hacer nada. En ese día, Jesús viaja al mundo espiritual, al seno de Abraham. El segundo día, 3 días, 3 noches. En lo natural ocurren 2 cosas. Se manda a sellar el sepulcro y las mujeres compran las especies. En el tercer día, la señal de Jonás dice 3 días, 3 noches. 1, 2, 3 noches. Es día de reposo. Jesús en los días de reposo predicaba. Y en ese día de reposo Jesús predica a los espíritus encarcelados, de acuerdo a Pedro capítulo 3, verso 19. Y esta noche es una noche de victoria, donde se anula el acta. Se dicta la sentencia que acabamos de leer. Y ahora aquí, en el primer día de la semana, al amanecer, ¿qué ocurre? El grano que habíamos sembrado, el grano de trigo, vuelve a la vida. Y María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, ¿por qué lloras? Y les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió, o sea, estaba mirando dentro de la cueva, ahora mira para el otro lado, afuera de la cueva, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano. Esta palabra es la que se usa para referirse al trabajo que Dios le había asignado a Adán, el hortelano, el cuidador del jardín. Ahora tenemos otro hortelano, un nuevo hortelano que cuida el jardín. Y le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde le has puesto y yo lo veré. Y Jesús le dijo, María. La llamó por nombre, su nombre de cariño. Y volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. El grano de trigo se multiplica. Ahora Jesús ha resucitado. Juan 20, 17. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos, ya no es el unigénito, ahora es el primogénito. Ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. El unigénito ahora es un primogénito. Hebreos capítulo 2, verso 11. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¡Wow! ¡Cuánta fe la de mi padre, que tenía un único grano! De cierto digo, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo como unigénito, pero si muere, lleva mucho fruto. Usted y yo somos ese fruto. Bendita sea la gloria de Jehová desde este lugar. Y ahí, hermano, continúa nuestro tema el día de mañana, las primicias, los panes sin levadura, las primicias, una puerta de bendición. Usted no se puede perder este tema el día de mañana, amado y amada hermana, porque este tema sí que va a estar realmente poderoso. Bendita sea la gloria de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha permitido enseñar esta palabra y predicar esta palabra. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor santo, maravilloso y bueno. Gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos están bendecidos? ¿Cuántos pueden ahí darle un corazoncito y darle gloria al Señor por lo que Él hizo? ¿Cuántos pueden alabar el nombre de nuestro Señor? ¿Cuántos pueden adorar la fe de nuestro Padre, que solamente tenía solamente un grano y lo sembró? Y porque Él sembró ese grano, hoy nosotros tenemos vida. En esos 3 días, ese grano que sembró mi Padre
resucitó, volvió a la vida para llevar vida, amados hermanos. Así que queda clarísimo en nuestra enseñanza que nuestro Señor no murió viernes ni resucitó domingo, sino que murió miércoles y se levantó a tener victoria el sábado por la noche, y todo ese sábado por la noche tuvo victoria, y el domingo se manifestó a sus hijos. Bendita sea la gloria de Jehová desde este lugar. Gracias, amados, por acompañarnos y por sintonizarnos. Comparta esta enseñanza porque sé que va a ser de bendición para miles, hermano. Para gente que necesita darle gloria y honra a nuestro Señor y entender las Escrituras. Bendecimos el nombre del Señor y les espero mañana. Escucha, mañana se abre una puerta de oportunidad única en el año. La puerta de presentar primicias al Señor. Yo lo voy a enseñar por causa suya, no por causa mía. Yo estoy bendecido. Lo voy a enseñar para que usted también sea bendecido. Panes sin levadura, primicias, una puerta de bendición. Eso va a ser el día de mañana. Les bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y nos vemos la próxima semana. Los vemos mañana, a las 3 de la tarde. Los dejo con los anuncios. Gracias por ser una iglesia que sabe adorar al Señor. Voy a saber yo. Yo no tengo que decirles mucho más que simplemente atrévase a declarar que los muros ya cayeron, que las cadenas están siendo rotas, mientras nosotros ofrendamos, mientras nosotros le damos al Señor todo. Amén.